Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora. Mi nombre es Jennifer Ciro y les doy la bienvenida al increíble mundo de la genética. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y se trata del bacteriólogo en formación Cristian Lozano de la Universidad de Pamplona. Con ustedes, Cris. Muchas gracias, Dayana, por la invitación. El día de hoy trabajaremos un tema que frecuentemente es muy escuchado en el área de la biología y se trata de la genética. Como bien sabemos, la genética es esa área que estudia cómo las características y los rasgos físicos son transmitidos de una generación a otra. Pero para comprender esa herencia, pues se hace necesario de examinar los genes que se encuentran en cada una de las células de nuestro organismo y poseen un código especializado que conocemos científicamente como ADN, ácido desoxirribonucleico, que es el que determina el aspecto físico y las probabilidades futuras que tenemos como descendientes de esas generaciones de contraer determinadas enfermedades. Como bien sabemos, los genes funcionan como ciertas unidades de almacenamiento de información y son las que contienen todas esas instrucciones precisas de cómo deben funcionar las células para poder llevar a cabo la formación de esas proteínas que luego van a dar lugar a algunas características del individuo, ¿sí? De los individuos. Pero para ello debemos tener muy en cuenta el ADN. El ADN, como lo habíamos mencionado anteriormente, es una proteína que controla la estructura y el funcionamiento de cada célula y además tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. Análogamente encontramos al ARN, conocido como ácido ribonucleico, que es el que se encarga de transportar toda esa información genética del ADN para luego llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas. En la imagen que estamos proyectando en pantalla, podemos observar que la diferencia entre ADN y ARN se hace notorio, empezando de que en el ADN hace presencia a las bases nitrogenadas la timina y en el ARN encontramos ya uracilo. Cabe resaltar también que el ADN es una molécula que es duradera, en cambio el ARN es una molécula que es altamente cambiante. Si pudiéramos definir a la genética en unas pocas palabras, podríamos decir que es el estudio de la herencia, ¿sí? El proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos, en el cual pues se van a ver reflejados su apariencia física, ya sea bien la estatura, el color de cabello, de piel, de ojos, que se encuentran determinados por esos genes. Asimismo, podemos encontrar otras características que se encuentran afectadas por la herencia, y estas son la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, algunas capacidades mentales e incluso algunos talentos naturales. Aquí también hacen presencia el término anomalías, es decir, un rasgo anormal que son transmitidos de padres a hijos, es decir, que es heredado, que puede no tener ningún efecto en la salud o en el bienestar de la persona implicada, como por ejemplo el rasgo podría ser simplemente un mechón de cabello blanco o el lóbulo de la oreja que sea más largo de lo normal. E incluso pueden tener un efecto menor, como es el caso del daltonismo, como lo vemos como una persona que no sufre alteraciones en uno de sus genes ve ese bosque de manera clara versus una persona que sufre de daltonismo. Asimismo, pues podemos encontrar de que estas anomalías pueden tener un mayor efecto en la calidad o en la duración de la vida de esa persona. Bueno, encontramos también la genética humana. La genética humana es la que examina la herencia biológica en los seres humanos a través de las células que, pues como sabemos, son pequeñas unidades vivas que componen los músculos, la piel, la sangre, los nervios, los huesos y todos los órganos que conforman pues nuestro organismo. Como sabemos, los seres vivos, los seres humanos, surgen de la unión de dos células, es decir, más específicamente de dos células somáticas, el óvulo y el espermatozoide, que van a formar una nueva célula llamada cigoto, la cual se va posteriormente a dividir de manera sucesiva hasta formar un bebé con todos sus rasgos y sus propias características. El ser humano tiene alrededor de 30.000 genes, los cuales contienen las instrucciones que determinan lo que es el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento normal del organismo. Los seres humanos poseemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, que consisten en dos cromosomas que determinan el sexo. Estos son el cromosomas X y el cromosoma y 22 pares de cromosomas autosómicos. Como podemos observar en la imagen, encontramos que el hombre se encuentra denotado por los genes XY
y la mujer se encuentra denotada por los genes XX. Estos cromosomas se componen de hebras de información genética llamadas ácidos desoxirribonucleicos, que contienen toda esa sección de ADN llamada genes, que después van a ser transportados, esa información va a ser transportada para que el cuerpo produzca las proteínas que necesita. Encontramos la herencia genética. La herencia genética es la transmisión a través de la información que existe en el núcleo de las células de todas esas características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. Pero para conocer de esa herencia genética no basta simplemente con fijarnos en las semejanzas que hayan entre los parientes, sino que se hace necesario radicarse a la de los antecesores, de nuestros antecesores y del medio ambiente con el cual interactúa el individuo. La transmisión de ese material genético pues, puede tener las siguientes características. Encontramos el genotipo, que es el conjunto de toda esa información, la cual es transmisible por medio de los genes. El fenotipo, que es el que está relacionado con todas las apariencias físicas, la apariencia física de una persona, que se encuentra determinada por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente en el cual convive la persona. Encontramos el proceso de meiosis, que es una de las formas de división celular propia de las células reproductoras, de las células somáticas, en las que se produce una unión o un cigoto de dos células, es decir, del óvulo y del espermatozoide. Encontramos el proceso de mitosis, la cual es la división celular que da como resultado dos nuevas células con la misma capacidad de cromosomas, es decir, que tienen la misma información genética respectivamente. En la imagen que se está proyectando en estos momentos, podemos observar las diferentes fases en las cuales se encuentra sometida el proceso de división por mitosis. También encontramos la mutación, que la mutación es la variación que se produce en el genotipo de un individuo y puede ser espontánea o inducida por agentes mutagenéticos que tienen lugar en el ADN. Recordemos que estas mutaciones pueden ser de tipo positivas y negativas. Positivas como por ejemplo las personas que tienen alteraciones en uno de sus genes y presentan resistencia al VIH, y aquellas personas que por ejemplo sufren de alpinismo. Que sería una consecuencia de mutación negativa. Bueno, ahora vamos a tratar un poco acerca de los tipos de herencia genética que existen. Entre ellos, pues encontramos los más comunes, que son la herencia dominante recesiva, que ocurre cuando uno de los dos alelos domina sobre el otro y sus rasgos resultan dominantes. Encontramos la herencia dominante incompleta, que se produce pues cuando uno de los alelos domina sobre el otro, por lo que el rasgo en la descendencia es una mezcla pues, de ambos alelos. Encontramos la herencia poligenética, que sucede cuando una característica individual es controlada por dos o más pares de genes y se expresa en forma de pequeñas diferencias, como por ejemplo lo es la altura. Encontramos la herencia ligada al sexo, que ocurre cuando los alelos se encuentran en esos cromosomas sexuales que, como sabemos, corresponden al par número 23, que se encuentran representados por los signos XY para los hombres y XX para las mujeres. Y recordemos que los hombres solo pueden pasar el cromosoma Y a sus hijos varones, por lo que ningún rasgo ligado al cromosoma X es heredado por el padre. Se hace algo importante mencionar un poco acerca de toda la historia con el trasllegar de los años de la genética. Como primer factor encontramos que en 1858 el alemán Rudolf Virchow introdujo el principio de la continuidad de la vida por división celular y estableció a la célula como unidad de reproducción. En 1859 encontramos el británico Charles Darwin, más conocido con su teoría de evolución del origen de las especies. En 1865 encontramos a Gregor Mendel, que hoy es considerado como el fundador de la genética por sus conocidas leyes mendelianas, en las que él experimentaba con diversas plantas y semillas. Encontramos en 1909 al danés Wilhelm Johannsen,
que introdujo el término gen para hacer referencia a todos aquellos factores hereditarios de las investigaciones de Mendel. En 1910 encontramos a Thomas Hunt Morgan y su grupo de la Universidad de Columbia que descubrieron la base de los cromosomas que se encuentra en cada célula. Ya más recientemente, entre 1940 y 1969-70, se reconoció a la proteína de ADN como la sustancia genética y al ARN como la molécula mensajera de toda esa información genética. También se avanzó pues, en el estudio del conocimiento de la estructura y algunas funciones de los cromosomas. Para 1990, Francis Collins y John Riordan encontraron el gen defectuoso que al mutar es el responsable de la enfermedad hereditaria denominada como fibrosis quística. Y para ese mismo año, James Watson y Francis Crick, junto a otros dos colaboradores, lanzaron el proyecto Genoma Humano y descubrieron la estructura de doble hélice de la molécula del ADN. Para 1995 y 1996, durante los años de la Revolución Científica y Social, Kate Campbell y Ian Wilmot lograron captar la secuencia completa de un genoma y obtuvieron el primer mamífero clonado a partir de células mamarias. Se trató de la oveja Dolly, que estamos observando en las diapositivas, quien no nació en la unión de dos células, es decir, de un óvulo y un espermatozoide, sino que provenía de una célula glandular mamaria de otra oveja, ya que no estaba viva, ¿sí? Para 2001 y 2019, durante este periodo, se considera como el siglo de la genética por el proyecto del genoma humano, que se completó de manera exitosa y alcanzó el 99% del genoma secuenciado, y este resultado dio lugar a una nueva era de investigación genética que ofreció aportes relevantes para la biología, la salud y la sociedad. Aquí también empieza a notarse la notable presencia, valga la redundancia, de la ingeniería genética. Para concluir, para finalizar, podríamos decir que la genética es una ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de un organismo, y su trayectoria evidencia que se trata de una ciencia que va en crecimiento exponencial, que sus aportes sobre la evolución de las especies y sobre dar soluciones a problemas congénitos o enfermedades resultan su mayor ventaja, a pesar de que algunos experimentos van de la mano de controversias a nivel ético y filosófico, como por ejemplo la clonación de animales, o el más claro ejemplo podría ser la clonación de la oveja Dolly. Muchas gracias a todos los asistentes que se encuentran la tarde de hoy presentes. A toda la audiencia, muchas gracias por la atención prestada. Espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.